Buenas, este vídeo es para intentar explicar de una forma sintética, compleja, para un público de secundaria y espero que correcta, porque el tema es especialmente difícil, un tema fascinante, importantísimo en la historia mundial, que son las revoluciones rusas, que tienen lugar en 1917. Bueno, vamos allá. Un aviso antes de empezar. No estoy seguro de que todas las fotografías en esta presentación sean correctas o apropiadas. Espero acertar en todas ellas, pero no estoy seguro. Pues bueno, vamos allá. Voy a explicar las revoluciones rusas. Voy a empezar sobre, bueno, básicamente son dos, la Revolución de Febrero del 17 y la Revolución de Octubre del 17. Voy a centrarme en este año, voy a intentar explicarlas de la forma más compleja, pero al mismo tiempo más entendible posible. ¿Qué pasaba en 1917 en el Imperio Ruso? Pues pasaba que estaban en guerra contra Alemania, el Imperio Ruso se encontraba en guerra desde 1914. A la ciudad de San Petersburgo, que era la antigua, bueno, que es era la antigua capital del Imperio Ruso, ahora era conocida como Petrogrado. Esto aparece en los documentos. Petrogrado es una rusificación de San Petersburgo, que sonaba muy alemán, la ciudad de Pedro en alemán, así que le cambiaron el nombre a ruso, la ciudad de Pedro en ruso. Grado es ciudad y Pedro Petro es Pedro. Bueno, la guerra marchaba mal, el comandante ruso era bastante bueno, Brusilov, pero había muchísimos problemas de logística, el ejército alemán era bastante bueno y se encontraban cerca de Petrogrado y marchaba bastante mal, sobre todo problemas de suministro y porque la guerra en el frente oriental era bastante sangrienta y era un conflicto que ya duraba 3 años. El zar estaba implicado en la dirección de la guerra, como pone ahí. Nicolás II había sido uno de los culpables a la hora de iniciarla, había movilizado parcialmente y él era una persona bastante patriota, se implicó en el conflicto intentando pues, aportar en el ejército. Independientemente de que su actuación fuera buena o mala, el caso es que las derrotas y los problemas del ejército ruso, pues mucha gente consideraba culpable al zar de las derrotas en la guerra, sobre todo a sus consejeros como Rasputín o a su mujer la zarina, que era considerada una especie de espía alemana. Había un montón de problemas de suministro, quizás era el problema más importante en el Imperio Ruso del ejército, había hambre en ciudades como Petrogrado, la gente lo pasaba bastante mal y bueno, había muchos rumores de todo, acusaban a alemanes, judíos, acaparadores, especuladores, en general, pues como en el resto de países durante la Primera Guerra Mundial la gente pasaba bastante hambre. Y tanto en el ejército como en la sociedad civil estaban extremadamente cansados y había muchos problemas sociales y había un caldo de cultivo bastante potente para cualquier tipo de revolución. Bueno, hubo un anuncio el 19 de febrero que habría racionamiento de comida que empezaría el 1 de marzo, había bastante enfado y la situación era bastante tensa. Y además hizo buen tiempo. Esto es importante porque en Rusia hace bastante frío, sobre todo en Petrogrado, San Petersburgo, y ese buen tiempo pues posiblemente sería una de las causas, por lo menos uno de los requisitos para que tuviera lugar la revolución, que se hizo con buen tiempo que duró hasta el 3 de marzo. Bueno, a partir de aquí, ¿qué pasa? El primer día así conflictivo es el 23 de febrero, que es en el calendario ruso, y el 8 de marzo en el calendario occidental, que se celebraba el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo, de la mujer trabajadora. Hay una manifestación de mujeres, por la tarde también de obreros, los cosacos no pudieron despertarlos, y fue el inicio de la Revolución Rusa de febrero. La cosa continuó el día siguiente, el 24 de febrero, hubo manifestaciones en esta avenida tan bonita que se encuentra en San Petersburgo, que es la avenida Nevsky, Prospiernesky, espero haberlo pronunciado bien, es una avenida enorme de varios kilómetros y hubo incidentes serios, un enorme motín en la plaza Zanamenskaya, espero haberlo pronunciado bien, hubo disparos, muertos y los cosacos, la policía del zar, pues se veía incapaz o no quería pues, sofocar las revueltas y las protestas que habían empezado por el PAN. El día 25 continúa, hubo una huelga general, hubo disparos y estas huelgas generales se tornaron políticas y se pasó abajo el zar. Bueno, los revolucionarios, los huelguistas, pues intentan ganarse a los soldados, hay conversaciones con ellos, los policías son el enemigo, hay disparos, y los soldados tampoco estaban muy contentos con la guerra, así que algunos de ellos se pasaron o no dispararon o no hicieron su deber. El zar no estaba en San Petersburgo, en Petrogrado, estaba en Mogilev, como acabo de decir, y bueno, la idea es que el problema fue subiendo. El punto definitivo fue el 26 de febrero, es donde empieza a colapsarse, y las tropas, el ejército ruso, deja de obedecer al zar Nicolás II. Hay tropas por las calles, se han militarizado, muertos en la avenida Nevsky, y los regimientos que se encontraban en la capital, en Petrogrado, comienzan a ponerse muy nerviosos. El tema de las madres, las hermanas, se intentan conseguir armas, el arsenal, los soldados son detenidos, y el 27 de febrero el ejército se rebela formalmente, y bueno, quizás el sitio más simbólico donde se rebelan es en esta fortaleza que está cerca, que se llama la fortaleza de San Pedro y San Pablo, que se encuentra en el río Neva, al otro lado. El otro lado se encuentra el Palacio de Invierno, y ahí se rebela a los ejércitos. Y hay un motín de la guarnición, los suboficiales, es decir, los rangos de como sargentos, tenientes, capitanes, se rebelan y básicamente el ejército ruso deja de obedecer al zar Nicolás II. Bueno, la cosa va continuando durante los siguientes días y el 2 de marzo del 17
el 15 de marzo en el calendario occidental, Nicolás II se da cuenta que el ejército ya no lo obedece, está agotado mental y físicamente y abdica. Abdica a su hermano Miguel, el cual estará unos días esperando a que le aprueben como zar. Al no conseguir el apoyo del gobierno provisional, pues básicamente pues abdica también. Y la dinastía Romanov, que había gobernado Rusia desde básicamente los principios del siglo XVII, desde 1600, pues deja el poder. Y tenemos que Rusia se ha convertido en una república que está todavía en guerra con el imperio alemán. Bueno, aquí tenemos unas imágenes del zar, aquí con sus comandantes en Mogilev. Aquí está la última foto que se le conoce vivo. Se le puede observar la cara que tiene, está envejecido, cansado, bastante flaco, la verdad. Y bueno, pues esto es la situación de Nicolás II. A partir de aquí dejaría de ser un actor político importante y se convertiría en una especie de rehén. Bueno, ¿qué pasa en febrero? La revolución tiene una fotografía muy concreta, que es San Petersburgo, Petrogrado, pues como ya he comentado, la avenida Nevsky, la catedral de Kazán, el palacio de Táuride, ¿vale? Los manifestantes se manifiestan por el pan, hay un vandalismo festivo, se tiran los símbolos del zar, de Alejandro III, la destrucción de símbolos, hay por supuesto pues disparos en la calle, hay bastante pillaje, violencia, hay, bueno, también hay un montón de idealismo, se cambian los códigos sexuales, de conducta, había una especie de esperanza de que todo iba a cambiar y, en mi opinión, esto es una opinión subjetiva, el elemento militar es importantísimo a la hora de definir el éxito de la revolución. Cuando los soldados, los regimientos se cambiaron de bando, o por lo menos dejaron de obedecer al zar, pues la revolución de febrero tuvo éxito. Y bueno, esto de forma paradójica, los revolucionarios que estaban protestando por el pan y que habían dicho abajo el zar, de repente se encontraron que tenían éxito y que la revolución de febrero pues había cambiado pues el régimen político del imperio ruso. A partir de aquí, mientras hemos de basar un poco la cámara a Suiza. ¿Qué pasa en Suiza? En Suiza vivía Vladimir Ilich Ulyanov, espero haberlo pronunciado bien, alias Lenin, que era el líder socialista del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso más importante, con otros exiliados, y se vieron sorprendidos. La revolución que habían estado esperando toda su vida había tenido lugar y estaban atrapados en Suiza. Y no podían volver a Rusia, no podían porque Alemania estaba en medio y Alemania y Rusia estaban en guerra. Entonces los alemanes y el propio Lenin ven una oportunidad en esta situación y le ofrecen a Lenin un tren que lo cubren para que pudiera ir a Suecia y ahí de Suecia pues iría a Finlandia, que era el imperio ruso. Mucha gente luego dirá que Lenin era un agente alemán, no es cierto, probablemente, casi seguro que no. Sin embargo, Lenin vio la oportunidad de aprovecharse de los alemanes para conseguir sus objetivos políticos. Aquí tenemos un mapa del viaje de Lenin, ¿vale? Que se encontraba aquí en Zúrich, en Suiza, por toda Alemania, que era territorio enemigo, luego después pasó a Suecia, que era territorio neutral, de ahí pasó a Finlandia y luego después llegó en tren a la estación de Finlandia en Petrogrado, San Petersburgo. Entonces, una placa donde vivía Lenin en Suiza. Entonces, esta colaboración con Alemania hizo que Lenin pudiera volver al Imperio Ruso, donde él tenía planes revolucionarios. Esto es una imagen de Lenin en Estocolmo, ¿vale? Creo que es este, espero que sí. Aquí está su mujer, Krupskaya, aquí está Inés Arman, otra revolucionaria, y aquí está Lenin con los exiliados rusos volviendo al Imperio Ruso. Esto era la estación de Finlandia, donde llegaría Lenin. Aquí se puede ver una conmemoración de su llegada, ¿no? Dando un discurso. Aquí llega Lenin, que era el líder revolucionario ruso del Partido Obrero Socialdemócrata más conocido. Era conocido como un radical, un bolchevique, y a partir de ahí comenzaría a operar. Entonces, ¿qué pasaba en Rusia cuando llega Lenin? Que llega un poco después. Pues los soldados confusos, no sabían si combatir a los alemanes, que se encontraban muy cerca de conquistar Petrogrado. Bueno, en las calles hay emoción, hambre, tensión y se crean consejos de obreros y soldados que tienen el control de las calles. Mandan porque están armados, al mismo tiempo es el elemento más democrático de la sociedad. Había muchos tipos de soviets, de soldados, de fábricas, de obreros, y bueno, estos soviets eran un poco el elemento más democrático de la Revolución Rusa. Y luego después, a nivel de partidos políticos, había un poco de todo. Estaban los bolcheviques, que se habían separado de los mencheviques. Los bolcheviques vienen de la palabra rusa balsoi, la mayoría. Yo los defino como maximalistas, aunque no está del todo bien, que era el partido de Lenin. Luego están los mencheviques, que eran una especie más de minimalistas, aunque la traducción está mal. Y bueno, eran también un partido, estaban dentro del Partido Obrero Socialdemócrata, pero en principio eran más gradualistas. Liberales, eran liberales progresistas, pocos, y luego había un partido llamado los Social Revolucionarios, que también sus siglas son SR, así que si juntamos las siglas se conocían como eseristas. Y luego también había anarquistas, independientes, que eran la mayoría, y mucha gente que tenía mucha esperanza en cambiar una sociedad que había vivido un régimen autocrático durante muchos años y pensaba que el nuevo régimen pues traería algo bueno. Bueno, aquí tenemos algunas de las imágenes de la revolución, el Palacio de Táuride, ¿vale? Lo podemos ver aquí, la imagen antigua, ¿vale? Aquí la otra imagen. Entonces, esto es uno de los lugares donde la Revolución de Febrero tiene lugar. En una de las salas estaba el gobierno provisional, en otra de las salas estaba el gobierno, el soviet más importante. Entonces, el Palacio Mariinsky, donde luego se trasladaría el gobierno provisional. Entonces, esto es San Petersburgo, Petrogrado, vamos donde tiene el escenario de la Revolución.
Esta es una imagen del soviet de soldados que se reúnen en el Palacio de Táuride. Se le puede ver que son los diputados que representaban a los diferentes soviets, son muchos y están discutiendo de política. Es un momento de gran tensión, de emoción, querían cambiar el mundo. Esto es el soviet, que era el elemento más democrático de la revolución. Y bueno, entonces, para simplificar, había el poder, no el poder oficial, que lo estoy marcando aquí, que era un gobierno provisional mixto, compuesto por diferentes partidos políticos, y que bueno, este gobierno provisional, que tenía el mando en la República Rusa, seguía en contacto con el Reino Unido y Francia. Ambos países presionaban a Rusia para continuar con la guerra, obviamente, y que a veces no tenía demasiado control sobre lo que estaba pasando. Luego estaban los poderes no oficiales, que son los soviets, que luego se reunían en soviets conjuntos, y luego los campesinos en el mundo rural también tenían su propia agenda y se autogestionaban. Obviamente, como estoy hablando de Petrogrado, pues no hablaré mucho del campesinado. Y bueno, dentro de la izquierda voy a hacer una distinción porque a veces es complicado distinguirlas. Están los bolcheviques, que como he explicado es el partido radical, liderado por Lenin, no participa en el gobierno provisional y los soviets tienen cierta voz. Son gente muy activa y uno de sus grandes planes era nacionalizar las tierras. El líder era Lenin. Luego están los mencheviques, que en esta época estaban habían ido a menos, en una facción moderada del Partido Obrero Socialdemócrata, habían roto con Lenin, apoyaban al gobierno provisional y tienen una visión más táctica, es decir, más gradualista y en principio también eran de izquierdas. Y luego están los partidos de los social revolucionarios, SR, los eseristas, el líder era un tal Kerensky, estos sí que participan en el gobierno provisional y pretendían socializar la tierra, repartirla entre los campesinos, no pretendían nacionalizarla. Pero bueno, estos son los planes que tenían, porque como esto va día a día, pues básicamente no se llevan a cabo. Aquí tenemos el primer presidente del gobierno provisional, el príncipe Lyubov, espero haberlo pronunciado bien, pertenecía a la aristocracia rusa, pero era una aristócrata liberal. Pertenecía a un partido liberal conocido como los Cadetes, KDT, era liberal progresista, se había puesto la autocracia del zar y era, pues, lideraba el gobierno, estaba formado por diferentes partidos políticos y era filoccidental. Era partidario de continuar la guerra y es el primer presidente de Rusia, el primer presidente del gobierno provisional. Bueno, que haya un gobierno provisional no significa que los problemas acabaran y, por ejemplo, aquí tenemos al regimiento finlandés de Petrogrado, perdón, lo tenemos aquí, pues protestando en el Palacio Táuride contra la guerra. Y luego después tenemos uno de los grandes figuras del gobierno provisional es Kerensky, ¿vale? Que pertenecía al partido eserista, a ese social revolucionario, que era el ministro de la guerra, y él era una persona muy carismática, muy voluntarista, que pretendía continuar el conflicto. Aquí le vemos dando un discurso delante de los soldados, los cuales no estarían demasiado convencidos de continuar con el conflicto, porque ya los soldados se encontraban extraordinariamente agotados de los 3 años de guerra. Bueno, en abril del 17, pues el Lenin da su estrella de vuelta y toma posición. Y acusa al gobierno provisional de querer continuar con la guerra, de ser una herramienta de la clase burguesa, y bueno, y publica un famoso documento suyo que se llama las Tesis de Abril. En este documento, él lo que dice Lenin básicamente es que todo el poder tenía que ir a los soviets. Los soviets eran, pues eso, ese gobierno informal que estaba en la sombra, esas asociaciones de obreros y soldados, donde los bolcheviques sí que tenían cierta voz. Hemos de recordar que los bolcheviques no tenían ninguna voz en el gobierno provisional en el cual no participaban. Esas tesis de abril hacen que Lenin sea considerado como un enemigo político por el gobierno provisional y creo que ir a Finlandia se tiene que esconder, porque es una tesis muy provocativa y, bueno, hizo que el gobierno provisional le considerara a Lenin un enemigo. Bueno, aquí tenemos a Vladimir Ilich Ulyanov, pone Ilianov, es alias Lenin, es el líder revolucionario, era una persona muy trabajadora, bastante carismático, las ideas muy claras, no tendía mucho a negociar y bueno, hay muchas biografías sobre él. Algunos lo describen como un asesino sediento de sangre, otros lo niegan, básicamente, pero bueno, casi todo el mundo coincide que era una persona extremadamente trabajadora, un líder carismático y que supo conducir al partido bolchevique al triunfo de la revolución. Supo ver los tiempos y bueno, ahora hablaremos un poquito más de él. Aquí tenemos diversas imágenes de él. Este es un discurso que está dando. No sé hasta qué punto esta imagen está manipulada o retocada, porque vamos, él está muy claro, en la parte de atrás está como mucho más difuminada. Aquí tenemos otro discurso de Lenin, esta me parece que es más auténtica. Si no me equivoco, el que está aquí es Trotsky, ¿vale? Y bueno, se puede ver cómo está dando discursos y cómo era un líder popular, etcétera, etcétera. Bueno, el gobierno provisional. Como hemos comentado, pues los bolcheviques los ven como enemigos, forzan a Lenin a esconderse, pero bueno, como la guerra no marchaba bien, hay una crisis de gobierno, el príncipe Lyubov estaba muy envejecido, porque gobernar Rusia en estos momentos era complicadísimo, y el nuevo presidente del gobierno fue Kerensky. Kerensky pertenecía al partido serista, pasa a ser ministro de Defensa, ahora presidente del gobierno. Empieza en julio
Y bueno, a partir de ahí es presidente del gobierno y Kerensky tomó una decisión que es integrar a los mencheviques, que no tenían demasiada fuerza, en el gobierno provisional. Los toma la decisión de integrarlos porque él quería un poco de más apoyo para el gobierno provisional y los mencheviques podían ser una opción. Bueno, aquí tenemos a Kerensky, eserista, carismático, voluntarista, era un político bastante capaz y su gran error fue el querer continuar la guerra. Aquí lo tenemos, si no me equivoco es este, ¿vale? Pues vestido de militar y en el frente. Bueno, una de las medidas más curiosas de Kerensky fue crear un batallón de mujeres, el Batallón de la Muerte. Aquí tenemos algunas imágenes que luego serían protagonistas de los últimos episodios de los primeros episodios de la Revolución de Octubre. Bueno, mientras tanto, la maniobra de Kerensky, que hemos de recordar que era de izquierda, el partido serista que había entregado a los mencheviques, pues dio alas a la parte más reaccionaria, parte más conservadora, y hubo un golpe de Estado de derechas, reaccionario o conservador, del general Kornilov. Este era un héroe de guerra, se mofaban un poco de él diciéndole que era corazón de león, cerebro de oveja, tenía bastante fama entre los soldados, valiente era, parece ser, tenía planes para una dictadura militar y da un golpe de Estado. Ese golpe de Estado pues es liderado por el ejército y fue detenido por el Soviet de Petrogrado. Hemos recordado que el Soviet eran consejos de obreros y soldados en el cual los bolcheviques tenían mucha importancia. Da un golpe de Estado, fracasa estrepitosamente y bueno, ese golpe de Estado que es frenado por los bolcheviques, perdón, por los soviets, el de Petrogrado, pues habían repartido de armas. Kerensky queda muy tocado por este golpe de Estado, porque hemos de recordar que no gustaba ni a los bolcheviques, ni a los más radicales, ni a la gente que quería parar la guerra, ni obviamente gustaba a los conservadores. Su posición era muy frágil, se negaba a negociar la paz, pensaba que la guerra se podía ganar y obviamente su oratoria o su carisma político, que al principio podemos suponer que era bastante potente, pues ya no funcionaba como esto. Los bolcheviques, mientras tanto, habían aumentado su prestigio. Hemos de recordar que habían frenado el golpe de Estado del general Kornilov. Eran radicales, pocos. Aquí hay discusión. Hay gente que considera que los bolcheviques eran muchos, estaban bien organizados. Y Lenin hablaba de la vanguardia del proletariado. Uno de los ayudantes de Lenin en esta época, uno de los más conocidos, tenía muchos, pues Kamenev, Zinoviev, es León Trotsky. Es una gran figura del movimiento bolchevique, antes había sido menchevique, que era la Guardia Roja, y en este contexto el gobierno provisional estaba muy débil. Aquí tenemos una imagen de Trotsky, creo que es posterior, con sus típicas gafas así de redondas, y este es un poco el Instituto Smolny, desde el cual los bolcheviques pues, gestionaban su partido político y desde el cual pues, un poco diseñaron o planearon pues, la Revolución de Octubre. Y voy a explicar la Revolución de Octubre para acabar un poco la presentación. Aquí tenemos una imagen idealizada, socialismo realista, de Lenin dando un discurso, pues guiando a los revolucionarios. ¿Qué pasa? Básicamente, la Revolución de Octubre, los bolcheviques van a tomar el poder. Era una fruta madura. Tenían mayoría, o por lo menos eran muy participativos, o muy energéticos, o dominaban gran parte de los soviets. Algunas personas que he escuchado decían que los soviets eran el elemento más democrático, los bolcheviques tenían ahí la voz cantante, o por lo menos eran muy importantes allí, o eran una mayoría, con lo cual estos soviets, donde los bolcheviques tenían mayoría, dan un ultimátum al gobierno provisional para que dimita. El gobierno provisional no dimite, así que la siguiente decisión era ocupar el Palacio de Invierno, donde estaba el gobierno provisional. O lo ocuparán el Palacio de Invierno, lo voy a explicar ahora, y luego posteriormente ocuparán el poder hasta crear una asamblea constituyente que era la encargada de crear un nuevo poder político. Bueno, aquí tenemos algunos de los aliados de los bolcheviques, que son, por ejemplo, los marineros del crucero de batalla Aurora. Es una foto actual porque todavía se encuentra en el río Neva, en San Petersburgo. Es un barco de batalla pues, de 1900 más o menos, que tenía cañones, y aquí están los marineros que eran bastante bolcheviques y que apoyaron la revolución. Aquí tenemos la Guardia Roja, esto es la fábrica Vulcan, esto es la foto más conocida, ¿vale? Que son la gente que también protagonizarían el golpe bolchevique. Esta Guardia Roja fueron organizados por León Trotsky, eran motivados, bastante activos y en estos momentos eran la gente que daría el golpe de Estado de octubre. Bueno, el incidente tuvo lugar entre el 25 y 26 de octubre del 17. La foto que está aquí es de una película de un director ruso muy conocido llamado Sergei Eisenstein. Espero haberlo escrito bien. Entonces, en esta imagen está todo muy espectacular, es una gran película, pero parece ser que el golpe de Estado, el 25 y 26 de octubre, la toma del Palacio de Invierno, pues no fue tan sangrienta ni mucho menos como parece. En realidad fue todo bastante menos espectacular. El gobierno provisional, como he comentado, no tenía básicamente ningún tipo de poder. Kerensky se había ido el 25 por la mañana, no estaba allí. Habían pues, heridos en el Palacio de Invierno, había una especie de hospital de campaña. Hubo un pequeño bombardeo y la Guardia Roja ocupó el palacio sin demasiados problemas. Y básicamente la Revolución de Octubre pues fue
casi sin sangre. Fue bastante más sangrienta la de febrero que la de octubre. Bueno, a partir de aquí, Lenin, que ya es líder del partido bolchevique, controla el gobierno provisional o el gobierno más o menos operativo en Petrogrado y pues convocan elecciones para crear una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente es unas elecciones o una asamblea encargada de redactar una constitución que diseñaría cómo iba a ser pues, el nuevo Estado en Rusia. Hubo elecciones, los bolcheviques no eran mayoría, hubo disputas políticas, entonces al final Lenin, pues un poco frustrado por las discusiones en la Asamblea Constituyente, decidiría disolverla, convocar otro congreso y tomar el poder esta vez definitivamente. Aquí hay una tabla donde ponen los votos de la Asamblea Constituyente. Se puede ver que el partido mayoritario eran los eseristas, SR. Dentro de los eseristas había una facción más pro-bolchevique y una facción más anti-bolchevique. Los bolcheviques tienen bastantes votos, un 24%, lo cual no está nada mal, y luego los cadetes, que esos son los liberales, pues tienen muy poquitos votos, los mencheviques también muy pocos. Así que un poco la disputa política estaba entre los eseristas y los bolcheviques. Y como ya he comentado, dentro del partido eserista había pro-bolcheviques y anti-bolcheviques. El caso es que Lenin, frustrado por estas discusiones políticas, da un golpe de efecto, una especie de segundo golpe de Estado o segunda toma del poder, disuelve la asamblea y ya empezaría pues, otro proceso que se explicará en otra ocasión. Y mientras tanto, habían enviado a Trotsky a negociar con los alemanes, porque Lenin era bastante inteligente y los bolcheviques sabían que la guerra no podía continuar. Y Trotsky, con los alemanes, intenta hacer una negociación ralentizándola todo lo que podía. Él hizo un manifiesto a los obreros del mundo. Trotsky y los bolcheviques esperaban que hubiera más revoluciones en Berlín, en otros países, con lo cual, si tenían suerte y había otras revoluciones, se librarían de firmar una paz humillante. Al final no pasó y los alemanes hicieron un diktat, obligaron a firmar una paz humillante a los bolcheviques, a Rusia. Esta paz se conoce como la paz de Brest-Litovsk, que es una ciudad que creo que actualmente está en Bielorrusia. Hablo de memoria. Se firma el 3 de marzo del 18, fue una paz humillante, muchos países se independizaron, pero al final el gobierno bolchevique, que era provisional, pues le dio un respiro que luego aprovecharía para consolidarse en el poder. Esto es una imagen de cómo quedó pues, la Unión Soviética después de la paz de Brest-Litovsk. Bueno, aunque aquí la Unión Soviética todavía no se había creado, técnicamente hablando, se puede ver cómo aparecen Estonia, Lituania y Letonia, se puede ver cómo aparece pues aquí Bielorrusia, cómo está Ucrania, ¿vale? Entonces, esta paz de Brest-Litovsk dio un cierto respiro a los bolcheviques y luego ya empezó que tuvieron tiempo para consolidar el poder. Bueno, espero que se haya entendido, el tema es complejísimo, espero haber sido todo lo ecuánime que se puede ser y con esto he explicado el tema.